Una semana después del terremoto, de la sacudida en la jerarquía de la Federación Mexicana de Fútbol, la destitución de Gerardo Torrado como director de selecciones mexicanas, parece que ya está muy cerquita de llegar el reemplazo. Jaime Ordiales, el hasta ahora director deportivo de Cruz Azul, es el que está mejor colocado en esa carrera que dirige John de Luisa. Vamos a chasquear los dedos porque, a ver, cuando no sabes de una cosa, lo que tienes que hacer es preguntar a los expertos. Saquear los dedos. Eso, mira, mira, los dedos, todos conmigo. Andrés Agulla, Richard Méndez y Michel González me van a ayudar a entender qué significaría esta llegada de Ordiales a la federación en ese puesto que ha dejado vacante Gerardo Torrado como director de las selecciones mexicanas. Empiezo contigo, Michel. ¿Qué significa eso? La posible llegada de Ordiales, un perfil que ya conoce perfectamente de Luisa, estuvo en el América, estuvo en Chivas, estuvo también en Querétaro, en Necaxa, es un hombre que tiene un perfil de conocimiento del fútbol mexicano, pero más allá de eso, ilumíname, ¿qué significaría la llegada de Ordiales a la federación? Bueno, significa que llegará otra persona a obedecer las órdenes, evidentemente, de los dueños y del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, porque es un puesto en el que poco se puede hacer cuando a pesar o cuando se tengan buenas intenciones. ¿Por qué? Porque los dueños son los que van a decidir y van a decidir en función de sus intereses. Ese ha sido el eterno problema de esa posición. A mí no me queda claro todavía lo de Jaime Ordiales, porque a ver, compañeros, se mencionó primero el nombre de Guillermo Cantú, que podría regresar a esa dirección o comisión de selecciones nacionales. Después se mencionó a Santiago Baños. Ahora se menciona a Duilio Davino y a Jaime Ordiales. En fin, es una situación bien complicada. Lo que es un hecho es que poco va a poder hacer de aquí a Qatar. Prácticamente va a tener que darle un poco de continuidad a lo que se ha hecho, bien o mal. El problema viene con lo que va a suceder en las selecciones mexicanas, en todas las categorías, después de la Copa del Mundo. Y en eso es en lo que tendría que trabajar. Porque el Tata Martino es prácticamente 99% seguro que no va a continuar después del Mundial. ¿Quién va a tener el puesto como técnico de la selección absoluta en el fútbol varonil en México? ¿Quién va a quedar en lugar de Mónica Vergara, que todavía sigue como la entrenadora de las selecciones femeniles? Pero en fin, en eso es en lo que tendrá que trabajar el nuevo director de selecciones nacionales, sea quien sea y llegue quien llegue, pero veremos si los dueños lo dejan trabajar. Esa es la clave, creo yo, Richard, de todo esto, ¿no? Que no simplemente sea cambiar a un muñeco por otro para que siga haciendo de cortafuegos del presidente de la federación, sino que realmente, ya que hay un puesto, este puesto tiene que tener algo de poder, algo de capacidad para decidir, Richard, porque si no, estamos simplemente hablando de retoques cosméticos. Gusto como siempre, Alex, muchachos. A ver, yo creo que con la llegada de Ordiales, como de cualquiera que esté en una situación similar a la de Ordiales o que venga de donde viene Ordiales, poco va a cambiar. Es más, creo que no va a cambiar nada con Ordiales. ¿Por qué? Bueno, en principio se encuentra con John de Luisa, que ya fue su jefe cuando estuvo en el América. Ordiales sí es alguien que viene de trabajar dentro de la estructura de la Liga MX. Ya bien lo decía Mitchell, obedeciendo a los clubes. ¿Y a quién va a obedecer? Si el jefe inmediato es John de Luisa, que ya fue su jefe en el América. Siempre va a estar todo lo que ocurre dentro de la Federación Mexicana atado a la pretensión de los clubes. En el mundo ideal, la posición de Jaime Ordiales, ¿por qué debería empezar a luchar desde su llegada? Bueno, por empezar a darle cabida a las categorías menores del fútbol mexicano dentro de los clubes para poder nutrir las selecciones menores del Tri. Pues eso no va a suceder porque primeramente los dueños de equipos se niegan a darle más espacio a los futbolistas mexicanos. Al contrario, pareciera ser que la pretensión va a seguir siendo siempre tratar de arrebatarle lugares al jugador local. Entonces, por ahí ya empezamos a tener que la primera asignación que debería ser la clave, que es fomentar el desarrollo de esas categorías menores para alimentar las selecciones inferiores de México, pues ya no lo vas a poder concretar. ¿Qué va a terminar siendo Ordiales? Bueno, una figura decorativa como terminó siendo Tulio Davino, haciendo algunas gestiones menores, por decirlo de alguna manera, aportando algo en cuanto a la planificación, pero una planificación que siempre va a estar sujeta al hilo de lo que pretendan los dueños del fútbol mexicano. ¿Quiénes son los dueños del fútbol mexicano? Los dueños de los equipos. Y eso pasa desde la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, cuando un presidente es nombrado por los dueños de equipo. Es algo que termina de mermar directamente a la selección y termina siempre quedando a merced
de las migajas que quieran dar los clubes. Quizá la clave, Andrés, y lo ha mencionado ahora Richard, lo mencionó también el martes por la noche Roberto Gómez Junco en Fútbol Picante. Roberto dijo que eso era un, y abro comillas, puesto decorativo. Richard ha utilizado el mismo adjetivo y esa es la clave de todo, ¿no? Simplemente no basta con cambiar a alguien en un despacho, sino que ese alguien tiene que tener eso, la capacidad de decisión y la capacidad de empezar a decidir desde arriba hacia abajo, cosa que no está sucediendo. No, y un saludo grande para todos, ni de abajo para arriba, porque el problema al final de cuentas, sea de arriba para es tomar decisiones y el fútbol mexicano. El gran problema que tiene hoy es la carencia de talento, el desarrollar talento, el trabajar en las divisiones inferiores, lo que decía Richard, el tener mejores técnicos, preparadores para tener una generación de jugadores más grande y mejor preparada y que tengan clubes donde puedan tener mayor cantidad de minutos y mayor competencia y un torneo que sea más serio y más competitivo, donde al jugador mexicano se le obliga a competir todo el tiempo para llegar mejor preparado a la selección, porque al final de cuentas, con el respeto que yo tengo por Jaime Ordiales, me parece que es una persona preparada, con trayectoria, que conoce el fútbol desde varias aristas, como jugador, como directivo, todo eso es fantástico, pero todos sabemos, él no va a elegir el técnico lo van a elegir los presidentes. Él no va a elegir los rivales ni va a hacer las negociaciones de todos los amistosos que pueda jugar México para prepararse, porque la mitad o más de la mitad la tiene Zoom, más los partidos amistosos tampoco va a decidir eso. Él no va a cambiar la estructura del fútbol mexicano. Él no va a hacer que México prepare o genere mejores jugadores de fútbol, porque no le compete. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas que veo en generales en el fútbol mexicano es que se le da demasiado poder, entre comillas, o expectativa a gente que no la debería tener. ¿Por qué espera México que el técnico de la selección mexicana lleve al fútbol de todo un país al siguiente nivel? O un director de selecciones mejore el nivel de todo el fútbol mexicano para competir a otro nivel. Me parece que el problema es otro en México y no un director de selecciones que al final de cuentas pasa a ser casi como un coordinador a este nivel. Sí, tienes toda la razón. Es un problema sistémico. Hay muchos motivos y los hemos ido nombrando no solamente en este espacio, sino a lo largo de siempre que debatimos alrededor del Tri. Mitchell, desde los 2 torneos por temporada, el no descenso, el repechaje de 12 equipos, la poca utilización del fútbol de las canteras de los muchachos jóvenes, podríamos seguir, etcétera, etcétera. Tú, si pudieras empezar por cambiar una cosa de todas estas, ¿cuál sería la primera que intentarías modificar? Yo lo primero es regresar el ascenso y el descenso al fútbol mexicano. Me parece que le ha quitado un tema de competitividad absolutamente en todos los sentidos, porque incluso los equipos ya no les importa invertir, ya no les interesa invertir, porque saben que tendrían al final de cuentas, si no logran mantener la categoría, que pagar una multa que yo no estoy seguro de que los equipos le estén pagando así como tal, y van a permanecer en primera división. Yo lo primero que regresaría es eso, también limitar un poco el cupo en cuanto a futbolistas extranjeros se refiere, y regresar también a este impulso para los jugadores jóvenes, porque aquí a los 23, 24 años hay futbolistas que están debutando cuando ya a los 23, 24 años en el fútbol de primer nivel, en el fútbol de Europa, son jugadores que se están consolidando, incluso algunos de ellos, como el caso de Mbappé, que evidentemente se sale de cualquier media, son ya campeones del mundo. Esas son las 3 principales cosas que yo cambiaría, que me parece deben de erradicar y de mejorar en el fútbol mexicano. Y otra muy importante, el director de selecciones nacionales, como lo han mencionado Andrés y Richard, más allá del poder que se le da, debe también cuestionar a los técnicos que pone. Yo no me imaginaba a Gerardo Torrado cuestionando al Tata Martino o a Luis Pérez, incluso cuando eran 2 técnicos que ni siquiera radicaban en México para poder tener mayor comunicación con ellos. Porque a mí, por más que me digan que las nuevas tecnologías y que se permite tener comunicación y contacto, no es lo mismo. Tienen que estar en el país al que están dirigiendo. Richard, ha hecho una cosa, Andrés, que me ha llamado mucho la atención, que es eso, ¿no? Es cuidar no solamente de la selección mayor. El Tata Martino no puede cambiar él solo, o el director deportivo que venga, el señor Ordiales, si se da el caso, sino que tiene que ser una remodelación mucho más profunda, y sobre todo hay una cosa que
prácticamente nadie habla, de la cual nadie habla, pero yo creo que es importantísima, que es crucial, que es potenciar más la base, dignificando el trabajo de los formadores, de los entrenadores de base, que cobren un buen sueldo, que estén bien preparados y que no tengan las urgencias tampoco de ganar trofeos a los 13, a los 14, a los 15 años, sino que tengan una visión más a largo plazo. Eso no existe. Puedes imponerle esa meta cuando tienes un seleccionador, por ejemplo, en categoría sub-15, por nombrar una de las múltiples categorías menores. Vamos a ponerle una sub-20, con una sub-20 de México. Éxitos como los que se consiguieron en Juegos Olímpicos, éxitos como se consiguió en Copa del Mundo de la categoría, lo que ha logrado México en esas categorías, hoy en día parece estar cada vez más lejos. No es porque le vayas a poner el listón alto al entrenador o tengas un entrenador de esas categorías al cual primero tienes que darle todas las herramientas. Creo que México, dentro de los países latinoamericanos, es uno de los que mejores herramientas tiene para ello, pero la diferencia sigue estando en cuál es el verdadero roce que tienen estos chicos para llegar a una selección. Vamos a centrarnos en una selección sub-20 al cual al técnico le logras dar todas las herramientas que necesitas para el trabajo, pero aparte de eso, le fijas como meta una Copa del Mundo en la categoría, muy bien. Cuando tienes que enfrentarte, no en la eliminatoria de CONCACAF, pero sí en un torneo mundialista, a rivales que sus jugadores, que están en la misma edad, que son sub-20, pero que ya tienen 15, 20 partidos en primera división, ya te das cuenta que el futbolista al cual se va a enfrentar el mexicano tiene un roce diferente. El tema aquí, no podríamos decir que la pirámide está invertida porque la prioridad sea la selección mayor y no las menores. No, el tema de la pirámide invertida está en quién condiciona a quién. La liga, los clubes terminan condicionando siempre a la federación. Por ende, lo que ocurre en el piso de arriba se va a sentir en cada uno de los pisos que están abajo hasta en el sótano. Bueno, eso es lo que sucede definitivamente a nivel de las selecciones menores de México. Si hoy nos comparamos en el espejo que hay dentro de la forma de trabajar de US Soccer, la selección de Estados Unidos, con la MLS, y lo vemos como sucede entre la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, nos damos cuenta que para los equipos de la MLS es mucho más fácil sacar jugadores jóvenes, menores de 20 años a Europa. ¿Cuántos ha sacado México en el último tiempo para el viejo continente? ¿Y cuántos lograron ser titular de los que lo intentaron? Porque hay evidentemente una falta de roce, falta de trabajo, falta de aceptación dentro del mismo torneo. Poco pueden hacer los entrenadores de categorías menores porque ellos van a contar con los jugadores durante semanas específicas en todo el año para prepararse a competencias. Pero el entrenador es el que está con el jugador en el club en el día a día. Ese no es el trabajo de un seleccionador. El seleccionador tiene que tomar lo mejor que hay para poderlo plasmar pocas semanas antes de un torneo. Si ese jugador no tiene ritmo, si ese jugador no tiene el roce, pues simplemente las cosas no van a ir bien. No es demasiado halagüeño el panorama que nos pintan nuestros expertos, pero ahí está la noticia. Parece que Jaime Ordiales, más pronto que tarde, va a ser el nuevo director de selecciones mexicanas en la federación. Pero bueno, como en El Gato Pardo, como en esa novela, es cambiarlo todo para que nada cambie.